Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un webinar más de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA por medio de su Centro de Estudios para la Integración Económica CEIE y el Estado de la Región, el programa Estado de la Nación. En esta oportunidad tendremos el tema sobre combate de la pobreza y de la exclusión social en Centroamérica. Para desarrollar el tema, tendremos a Mario Herrera, investigador del equipo técnico Informe Estado de la Región. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y bachiller en Economía de la misma universidad, quien, a grandes rasgos, puedo comentarles, estará compartiendo temas sobre bienestar social de la población centroamericana, formación de capacidades, promoción del desarrollo social, la educación con la que Centroamérica se comprometió. Para eso dejaré en el uso de la palabra a Mario Herrera para que pueda comentarles sobre el tema. Soy Andrea García, estaré a cargo de moderar este webinar y les comento que para realizar sus preguntas y consultas, luego de la exposición del señor Herrera, abriremos el foro. Así que dejo en el uso de la palabra a nuestro expositor. Quería agradecerles a todos por acompañarnos. Primero que nada, quería decir que si en algún momento no se entiende o hay algún problema con la transmisión, les agradezco que me lo comuniquen y de esta manera podemos corregir cualquier problema que haya. A grandes rasgos, quería introducir un poco el webinar comentándoles que este ya es el tercer webinar que hacemos en conjunto con el SIECA en este programa. Todavía faltan otros 2 webinars y en esta ocasión el webinar se centrará en el tema social, específicamente en lo que se refiere al combate de la pobreza y la exclusión social en Centroamérica. La idea es basarnos en lo que se dijo en el informe 2016 del Estado de la Región y sobre todo también valorar estas afirmaciones a la luz de los nuevos datos y de la nueva situación centroamericana. Por este motivo estaré presentando algunos datos que se utilizaron en ese informe y los acompañaré con nueva información. Sin más, vamos a entrar un poco en materia. Siempre nos gusta comenzar contextualizando el tema un poco con algunos datos básicos de Centroamérica, un poco para darnos cuenta de lo que estamos hablando y de la magnitud de algunas dimensiones de nuestra región. Rápidamente, en temas del tamaño del PIB, Centroamérica tiene un PIB que es el 9% de California, y aunque esto pudiera parecer bajo, es el 90% del Producto Interno Bruto de Chile. Chile, sabemos, es una potencia en Latinoamérica, y por lo tanto sí podemos darnos cuenta que Centroamérica tiene un potencial muy grande en términos económicos. Si nos fijamos en el tamaño de la población, por ejemplo, estamos hablando de una población que viene siendo más o menos del tamaño de Colombia, nuevamente otra potencia a nivel latinoamericano, y de estos 46 millones de habitantes aproximadamente, tenemos una proporción muy grande de indígenas, que es 16 millones aproximadamente también. Y importante resaltar que en términos poblacionales Guatemala es de gran relevancia, 1/3 aproximadamente de la población de Centroamérica es guatemalteca. Por otra parte, en términos de la cobertura del tamaño de nuestro territorio, estamos hablando de que Centroamérica es casi el tamaño de Francia. Esto para tener una idea de la relevancia del tamaño de nuestro territorio. Y como sabemos, 2/3 de este territorio está comprendido por los países más grandes, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Entonces, nuevamente vemos que hay una importancia muy alta en el norte de la región, tanto en términos poblacionales como el tamaño de nuestro territorio. Y finalmente, aunque no es el tema de hoy, quería mencionarles este dato que es muy interesante, y es que tenemos el 2% de la superficie del mundo, pero el 12% de la biodiversidad. Entonces, se trata de un potencial enorme que debemos proteger, sobre todo a la luz de que estamos en un territorio relativamente concentrado en términos de biodiversidad. Ahora, pasando un poco ya al tema que nos compete, quería comenzar por analizar y contextualizarlo desde lo que llamamos bienestar subjetivo. Normalmente cuando hablamos de pobreza estamos hablando de medidas objetivas, es decir, si una familia es o no pobre o si una familia es o no excluida,
Pero hoy en día es muy relevante entender cómo se autodefinen las personas. Por eso hablamos de bienestar subjetivo, que también se ven las personas. Entonces, para eso estamos utilizando la encuesta de la POP, que se aplica en toda Latinoamérica. Y esta pregunta en específico es la que se le consulta a las personas cuáles son los principales problemas. Entonces, aquí agrupamos esos problemas por grandes temas. Y lo que vemos es que en todos los países los temas de economía son muy importantes. Vean, por ejemplo, cómo en Nicaragua ocupan el principal problema número 1 y el número 2. O en Honduras, entre los 4 principales problemas, 3 son de economía. Me estoy refiriendo a los círculos naranjas, ¿verdad? También en Costa Rica, el problema 1 y 2 se tratan de temas de economía. Un poco para tenerlo bien claro, en economía están todos los temas relacionados con pobreza, desempleo, exclusión, desempeño del producto. Entonces, es muy relacionado con lo que vamos a conversar hoy. Simplemente para mencionar otro tema que se ve muy importante por las personas de la región son los temas de violencia e inseguridad, que en este caso son los círculos morados, que por supuesto en todos los países de Centroamérica son muy preocupantes para la población. Ahora, utilizando la misma encuesta, podemos ver una pregunta que es muy útil y muy directa. Simplemente se le pregunta a las personas qué tan satisfechas están ustedes con su vida. En este gráfico se grafica el porcentaje de las personas que dicen estar algo o muy satisfechas con su vida. Y aquí lo más importante es que de 2014 a 2016, que fue el último año que tenemos encuestas, en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, menos proporción de las personas se declaran algo o muy satisfechas con su vida. Esto puede deberse a muchas causas, ¿verdad? Pero sí es importante tomarlo en cuenta y tener esto en consideración a la luz de todos los temas que vamos a ir conversando hoy. Y reitero que esto se trata de algo subjetivo, es decir, de cómo las personas se autoperciben. También me parece importante mostrarles esta diapositiva que aunque tiene mucha información, solo voy a mencionarla rápidamente para que la tomemos en cuenta también a lo largo de la presentación. Nosotros lo que hemos venido diciendo es que Centroamérica está finalizando una serie de transformaciones, de transiciones que en muchos de los casos no se terminaron de concretar o que quedaron incompletas. Entonces, el caso más claro es la transición de guerra a paz. La principal promesa de los acuerdos de paz fue precisamente la finalización de las guerras, y aunque se acabaron las guerras, hoy en día es más que claro que no podemos hablar de sociedades pacíficas, ¿verdad? Otro ejemplo muy importante de cara a esta presentación es la transición de lo rural a lo urbano. Anteriormente, en los años 90, 80, más de la mitad de la población centroamericana vivía en zonas rurales. Hoy en día esto se revirtió y más de la mitad viven en las grandes ciudades. Finalmente, otro tema que vamos a conversar hoy es la transición de una estructura demográfica piramidal a una romboide, es decir, de una población donde la mayor cantidad de personas eran niños y niñas, a una población donde el mayor porcentaje de los ciudadanos y ciudadanas van a ser personas en edad de laborar, personas económicamente activas. Entonces, les presento esto para entender que estamos en un momento de finalización de transiciones y que los temas sociales, los temas de pobrezas se dan en este contexto. Por supuesto, hoy en día también tenemos el gran problema de que los autoritarismos no se convirtieron en democracias reales, fueron únicamente democracias procedimentales que ya están demostrando tener gravísimas consecuencias. Finalmente, a manera de introducción, quería presentarles el marco de análisis que utilizamos nosotros para todo el informe, pero particularmente para el tema social. Y, por supuesto, nosotros siempre nos basamos en la definición de desarrollo humano sostenible, y esto operacionalizado con base en los trabajos de Marta Nussbaum, de Amartya Sen, y básicamente entendemos el desarrollo como la expansión de capacidades y libertades, es decir, como las posibilidades de tener ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de ellos mismos o ellas mismas buscar su propio bienestar. Entonces, en el marco de esta conceptualización, entendemos la salud, la educación, como mecanismos para que las personas tengan más capacidades, sean más libres
de llevar su vida de acuerdo a sus preferencias. Asimismo, los temas de pobreza, de exclusión, de desigualdad, se entienden como situaciones donde no hay igualdad de oportunidades y por lo tanto las capacidades de las personas no se pueden realizar a plenitud. Entonces, este es el marco que utilizamos a lo largo de todo el capítulo y que vamos a utilizar en los informes futuros y que es importante tomar en cuenta a la luz de lo que les voy a estar presentando. Ahora, voy a contarles un poco y hacer lo que normalmente no se hace. Les voy a contar un poco la historia de la presentación rápidamente al inicio y después vamos a ahondar en los detalles. Entonces, parto de esta diapositiva que me permite mostrarles la valoración que se hizo en el informe de 2016. Es decir, es una valoración que ya tiene algunos añitos de haber sido publicada, pero que permite entender y hacer una nueva valoración. Entonces, ¿qué dijimos? A grandes rasgos, muy puntualmente. Dijimos que Centroamérica había mejorado sus niveles de bienestar y progreso social, pero muy levemente, es decir, fueron mejoras que no fueron significativas. Además dijimos que estos niveles muy leves de mejora siguen acompañados de altísimos niveles de exclusión social, pobreza y violencia. Y esto, sobre todo en los países del Triángulo Norte y del norte de la región, impide que las personas alcancen condiciones de vida dignas. Por otra parte, sí identificamos algunos indicadores, sobre todo en temas de salud como esperanza de vida y mortalidad infantil, en los cuales se observaron algunas mejoras. Y un elemento muy importante que vamos a conversar hoy con detalle es que en ese momento vimos que con esos niveles de inversión social, con los niveles de inversión social que tenía Centroamérica, no había posibilidades reales de progreso en el mediano y largo plazo. Es decir, que de la manera en que estaban actuando los estados, no iba a ser posible mejorar las situaciones de las personas. Ahora, si analizamos de nuevo estos hallazgos a la luz de lo que observamos hoy en día, vemos que la mayoría se mantienen, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver, por supuesto, con más detalle a lo largo de la presentación. Pero sabemos que los niveles de bienestar social han seguido mejorando, pero a ritmos muy lentos, ¿verdad? Que son incapaces de cambiar la situación de desventaja en que se encuentran la mayoría de nuestros países. Asimismo, se mantiene una alta exclusión y pobreza que están de la mano de una altísima violencia que aqueja a los principales países de la región. Y hay nuevas señales de alarma. Un ejemplo claro es la desigualdad, que si bien había mejorado a inicios del milenio, ya esa mejora se ha desacelerado, ¿verdad? Entonces, ya estos son señales de alarma que antes no notábamos con tanta claridad y hoy en día los vemos nuevamente. Y algo muy importante es que los niveles de inversión no han aumentado. Es decir, seguimos en la misma situación en que estábamos anteriormente, donde la región invertía muy poco para revertir la difícil situación social. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Aparte de estas señales de alarma, que estamos entonces hoy en día ante una fragilidad social enorme y una fragilidad social que es mucho más grave, sobre todo a la luz de los problemas políticos que estamos observando. Entonces, estamos en situaciones donde las mejoras han sido muy bajas y hoy en día es claro que en cualquier momento se desatan situaciones de crisis como la que estamos viendo en Nicaragua. Entonces, básicamente el mensaje sería, la situación es muy frágil y en cualquier momento puede tornarse grave. Ahora, vamos a ponerle un poco más detalle a esto y a irnos a ver los detalles específicos para poder entender de qué estamos hablando. Primero, vamos a hablar un poco de pobreza. Una manera de marco conceptual, desde el informe anterior, el Estado de la región hizo una medición de la pobreza bastante detallada y es detallada porque usó dos medidas simultáneamente. Por un lado, la medida de línea de pobreza, es la medida que se ha utilizado históricamente, que básicamente define un ingreso económico necesario para que las personas compren una canasta básica. Y si las personas no tienen ese ingreso necesario, pues se consideran personas en condición de pobreza. Esa es la pobreza medida por línea de pobreza, que en el informe le llamamos pobreza coyuntural. Esto no solo en el informe, también hay muchos otros organismos que lo utilizan. La otra medición es la de necesidades básicas insatisfechas, o NBI. También tiene otros nombres según el país y la región donde se aplica. Y esto es lo que se conoce como método directo. ¿Por qué es método directo? Porque no utiliza el análisis monetario, sino simplemente
identifica los hogares que tienen una o varias necesidades básicas que no están siendo satisfechas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un hogar no tiene acceso a agua potable o si un hogar no tiene una vivienda digna, se considera que son necesidades básicas que no están satisfechas y por lo tanto este hogar se califica como en condición de pobreza. En el informe le llamamos a este tipo de pobreza estructural. Ahora, ¿qué pasa cuando un hogar es tanto pobre por NBI como por línea de pobreza? Entonces ese hogar se califica como un hogar en condición de pobreza crónica, ¿verdad? Y esto tiene consecuencias importantes porque quiere decir que requiere de muchísimo esfuerzo y muchísima intervención pública para salir de esa condición. Ya vamos a ponerle datos empíricos a estas mediciones. Entonces, si analizamos la generalidad de Centroamérica, en esta infografía vemos como si Centroamérica fueran solo 10 hogares. Entonces, si Centroamérica fueran 10 hogares en 2014, de esos hogares, 4 serían hogares no pobres, ¿verdad? Es decir, la situación deseada. Un hogar, el verde, sería un hogar en pobreza coyuntural, es decir, que es solo pobre por línea de pobreza. 2 hogares serían pobres estructurales, es decir, solo pobres por el método de necesidades básicas insatisfechas. Y 3 hogares serían pobres crónicos, que es lo que les mencionaba con anterioridad, como los que son más difíciles de sacar de esa situación. Entonces, este panorama general es bastante preocupante. Ahora, los datos también nos permiten hacer un énfasis más detallado para ver lo que pasa a nivel de cada país. Entonces, aquí vemos para los 4 países que en 2014 tenían datos, la misma infografía, es decir, representamos al país como si fueran 10 hogares. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, las diferencias que ya son conocidas a lo interno de la región. Costa Rica, por ejemplo, tiene 7 hogares, es decir, el 70% de sus hogares son no pobres. En contraste, Honduras, solo 2 hogares de cada 10 no son pobres. Estamos hablando de una situación totalmente indeseable. Y ahora, vean el caso de Honduras, la cantidad de hogares en pobreza crónica, que reitero, es la más difícil de superar. Tiene el 50% de sus hogares en 2014 en situación de pobreza crónica, los hogares en rojo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que en varios países de la región, aquí no está Guatemala, pero en los países más grandes, con mayor población, se requiere una enorme inversión estatal, una enorme cantidad de recursos para sacar a estas familias de una situación de pobreza. Si nosotros hemos buscado actualizar estos datos y para el caso de línea de pobreza ya tenemos una serie que va desde el 2000 hasta 2017 y es la que graficamos aquí. Reitero que es solo por línea de pobreza. Y entonces nos permite ver una mirada más general y mucho más actualizada. Un primer elemento que es importante resaltar es que lamentablemente en muchos países y sobre todo en algunos donde la pobreza es un problema más relevante, los datos no son tan actualizados y no tienen tanta periodicidad como desearíamos. Por esto es que los graficamos como puntos únicamente, porque no permiten dar un seguimiento adecuado. Pero lo que sí es posible ver es que se ha dado una tendencia a una desaceleración en la reducción de la pobreza. Es decir, en años recientes, la mayoría de líneas se comportan de una forma muy horizontal. Ya no se está reduciendo la pobreza al ritmo que lo hacíamos antes. Y como les mencionaba, esto es una situación que nos deja en enorme fragilidad porque todavía la mayoría de países están en niveles de pobreza muy elevados. Entonces, vean, por ejemplo, el caso de El Salvador, donde la pobreza extrema hoy en día tiene una leve tendencia al crecimiento y es superior al 10%, ¿verdad? La pobreza extrema. O el caso de Honduras, donde ya sabemos que la pobreza es superior al 60%, lo cual es una situación sumamente delicada. Y en países como Panamá y Costa Rica, que la pobreza es mucho menor, vemos cómo actualmente están siendo incapaces de reducir la pobreza, porque con cifras de pobreza alrededor del 20%, igual una quinta parte de la población está en una situación de vulnerabilidad. Ahora, el método de pobreza por necesidades básicas insatisfechas es muy útil porque nos permite hacer una especie de zoom y analizar cuáles son esas necesidades que están teniendo los hogares. En este gráfico, el tamaño de los círculos refleja el porcentaje de los hogares que tienen esa carencia. Entonces vemos como el caso del hacinamiento, la segunda línea, es la que más hogares en toda la región
presentan. Y también otra carencia asociada al estado de la vivienda es la calidad de la vivienda, donde nuevamente un alto porcentaje de la población presenta esa carencia. Como pueden ver, los porcentajes no suman 100 porque un mismo hogar puede tener varias carencias, ¿verdad? Pero aquí lo relevante es ver que se trata de carencias que requieren una alta inversión para ser superadas, ¿verdad? Inversión en infraestructura. Por ejemplo, vean también el caso de saneamiento, donde en El Salvador y en Nicaragua más del 20% de hogares no tienen un sistema de saneamiento. Un poco pasando de pobreza, ahora vamos a hablar de exclusión y desigualdad. ¿Por qué el tema de exclusión es relevante? Es sobre todo muy importante a la luz de los problemas de datos que les mencionaba de pobreza y también porque nos permite explorar una condición mucho más clara de las personas en Centroamérica. Es decir, la exclusión es una medida un poco más elaborada. Y quería hacerles una pequeña introducción al concepto de exclusión para poderlo entender mejor a la luz de los datos. Por exclusión, el Estado de la región lo que entiende son personas que están doblemente excluidas. Excluidas por el mercado, excluidas por el sistema económico, y esto se entiende como las personas que no tienen un trabajo digno y estable, ¿verdad? Entonces, el mercado las excluye. Pero simultáneamente se trata de personas que han sido excluidas por el Estado. Entonces, en este caso estamos hablando de personas que no tienen protección social o que no tienen acceso a educación, ¿verdad? Entonces, se habla de exclusión porque son ciudadanos y ciudadanas que están al margen de los beneficios de pertenecer efectivamente a la protección estatal o de formar parte de los mercados laborales. Aclaro que esta definición la utilizamos nosotros, pero es muy similar a la que han utilizado otros organismos. De hecho, CEPAL acaba de publicar un informe muy bueno que trata con detalle el tema de exclusión y hace una definición muy similar a la nuestra. Ahorita vamos a ver esos datos. Ahora, el tema de exclusión, por supuesto, que está asociado al tema de desigualdad, que ha sido, ¿verdad?, explorado con bastante detalle en Latinoamérica, porque estamos hablando de que es una de las regiones, si no la región más desigual del mundo. Ahora, reiteramos a la luz de este gráfico que tenemos muchas deficiencias en la calidad de los datos. Vean nuevamente cómo en el Nicaragua, en Guatemala, la periodicidad de las encuestas de hogares nos impiden tener mejores datos sobre desigualdad. Lo mismo pasaba con datos de pobreza. Aquí lo que hicimos fue utilizar un indicador que no es el que más se utiliza, que normalmente se utiliza el coeficiente de Gini. Aquí utilizamos lo que se denomina como brecha entre deciles, porque para calcular este indicador se requieren datos digamos, de menor especificidad y los tomamos de CEPAL y generamos este indicador. Entre más alto sea el indicador, se muestra mayor desigualdad. Y vemos que a grandes rasgos sucede algo similar a lo que pasaba con la pobreza, que grandes reducciones no se observan y que las que eran un poco más relevantes a inicios del nuevo milenio ya dejaron de darse y más bien estamos hablando de líneas que son muy horizontales, es decir, las mejoras ya son muy leves. Incluso en el caso de Honduras y Costa Rica, se podría decir que de año a año incluso hay crecimiento en la desigualdad. Entonces, nuevamente, esto abona al hallazgo que les mencionaba al inicio, de que se trata de progresos muy leves que ante cualquier shock externo, llámese inestabilidad política, llámese crisis económica, llámese desastre natural, se pueden revertir y llegamos a situaciones muy críticas. También nótese que se trata de niveles de desigualdad muy elevados, ¿verdad? A pesar de los progresos, siguen siendo muy altos, tanto por estándares latinoamericanos como mundiales. Ahora, pasando un poco al tema de exclusión, que es lo que les mencionaba, que es un indicador al que le hemos puesto mucho cuidado en el informe anterior y tras anterior, y de hecho va a ser analizado en el nuevo informe, vemos cómo nuevamente se trata de porcentajes de la población en esta condición muy altos, más del 30% en todos los países, con la excepción de Costa Rica. En el caso de Honduras, por ejemplo, estamos hablando de más del 50% de la población excluida. Vemos que hay muchas oscilaciones, pero en todos los casos, nuevamente con la excepción de Costa Rica, se trata de cifras muy altas, ¿verdad? Ahora, aquí estamos hablando de hogares doblemente excluidos, o sea, excluidos del mercado laboral y excluidos de la protección estatal. Entonces, es importante tomar esto en cuenta porque nos permite entender
¿Por qué hoy en día tenemos estas tensiones sociales tan grandes en la mayoría de sociedades centroamericanas, verdad? Esto permite entender mucho de la inestabilidad política que vemos hoy en día y también permite entender por qué ha sido tan difícil sacar a las personas de esta situación de exclusión y pobreza. ¿Por qué ha sido difícil? Porque precisamente se requiere de una incorporación en el mercado laboral y una incorporación formal en el mercado laboral para que precisamente los sistemas de protección social puedan comenzar a funcionar. Ahora, si analizamos este mismo dato con desagregación por zona urbana o rural, encontramos cosas muy interesantes. Primero, que en la mayoría de lugares, en 2014 al menos, y en 2009, hay mayor exclusión en zonas rurales. Entonces, vemos que esta transición que les mencionaba en las primeras diapositivas de lo rural a lo urbano, es algo natural a la luz de estas altas cifras de exclusión. Sin embargo, esto no quiere decir que la decisión al menos sea la óptima para muchas familias, porque la exclusión en zonas urbanas creció de 2009 a 2014. Veamos, por ejemplo, en Nicaragua, cómo pasó de aproximadamente un 30% a un 40% la exclusión en zonas urbanas. Lo mismo pasó en Honduras, lo mismo pasó en Guatemala y en los países restantes. Algunos países sí registraron reducción de la exclusión en este periodo. Ahora, veamos que se tratan ya de algunos datos que están un poco desactualizados. En el próximo informe que publicaremos el otro año, vamos a hacer una nueva medición, pero ya tenemos algunos indicios de lo que ha sucedido más recientemente. Como les mencionaba, CEPAL acaba de sacar una medición de exclusión que es muy similar a la nuestra, no es idéntica, la operacionalización que ellos hacen es un poco diferente, pero sí está basada en la misma conceptualización. Entonces, esto es lo que les presento en este gráfico y vean que se trata de datos de 2016. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, varias cosas. CEPAL reporta una reducción en la exclusión. Ahora, estamos hablando de un periodo muy amplio, casi 14 años, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que esa reducción ha sido muy leve. Vean, por ejemplo, el caso de Guatemala, pasó de un 5% de hogares incluidos, se me iba a decirles que el gráfico presenta los hogares incluidos, pasó de un 5% a un 8%, perdón, a un 7%, lo cual es sumamente bajo, es ínfimo. De hecho, aquí grafiqué las columnas de América Latina para que vean cómo el ritmo de reducción de la exclusión en comparación con América Latina en Centroamérica ha sido muy leve. Y entonces no es de extrañarse que en 2016, es decir, muy recientemente, la mayoría de países, Honduras, Nicaragua y Guatemala, no superan un 10% de hogares incluidos. Entonces, claramente es una situación que a pesar de estas leves mejoras es totalmente indeseada y de mantenerse, reitero, podríamos caer en situaciones muy delicadas a la luz de la fragilidad de nuestras sociedades y países. Ahora, quería utilizar el concepto de exclusión para reiterar que este es un concepto que está asociado con el bienestar de las personas y con las capacidades de las personas. Es decir, tiene efectos más allá de la medición misma. Entonces, aquí lo que les presento en este gráfico es el porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años con secundaria completa según el nivel de ingreso. Entonces, vean que en todos los países hay enormes brechas entre el nivel educativo de las personas del 40% más rico respecto al 40% más pobre. Estamos hablando de diferencias que están en el orden de los 30 puntos porcentuales, lo cual es muy elevado. Vean, por ejemplo, el caso de Guatemala, donde la diferencia es de casi 50 puntos porcentuales. El 40% de la población más rica tiene un 60% de jóvenes con secundaria completa. En cambio, únicamente el 10% en la población de menores ingresos. También es importante ver que incluso en los países que tienen una mejor situación como Panamá y Costa Rica, e incluso en los hogares de más ingresos, el porcentaje no supera el 80%. Esto en parte explica algunas de las dificultades que han enfrentado nuestras sociedades para lograr un mayor desarrollo económico y una mayor productividad. Siguiendo con el tema educativo, veamos lo que pasa con las personas que están excluidas del sistema educativo, es decir, que son jóvenes y no participan del sistema educativo y por lo tanto tienen alta probabilidad de terminar en su edad adulta en una situación de exclusión. Aquí lo que estamos viendo es
en todos los países hay muchísima proporción, sobre todo de las mujeres que ni estudian ni trabajan, lo que aquí denominamos como ninis. Entonces, para poner un ejemplo, vean Honduras, casi el 50% de las mujeres jóvenes en 2014 ni estudiaban ni trabajaban. Entonces estamos hablando de personas que una vez que entren a la edad adulta van a tener altas probabilidades de ser excluidas. Ahora, noten que si bien en las mujeres esta proporción es mucho más elevada, en hombres no es más elevada porque muchos de estos jóvenes están trabajando. Es decir, la franja naranja es la que más crece en comparación con las mujeres. Y por tratarse de jóvenes, entonces, podemos saber que se trata de trabajos que no son de calidad, que probablemente no están formalizados. Entonces, reiteradamente, estos van a pertenecer a la población excluida. Más adelante, cuando hablemos del tema demográfico, vamos a ver por qué esto es tan importante. Quería pasar ahora, a la luz de esta situación tan crítica, ver qué es lo que están haciendo los estados y ver cuál es las perspectivas al futuro, ¿verdad? Es decir, qué podemos esperar, qué se está haciendo y qué se debería hacer. Entonces, algo básico es analizar la inversión, es decir, cuánto dinero están destinando los estados a desarrollo social. Aquí lo que vemos graficado es el gasto público en educación. Entonces vemos que en Costa Rica y en Belice son gastos bastante elevados, más del 7% del Producto Interno Bruto, y a niveles y bajo estándares internacionales es muy elevado. Pero vean, por ejemplo, la situación de Guatemala y El Salvador, donde ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto en 2015, son estos datos aproximadamente, se destina a educación. Con esta inversión sabemos que va a ser muy difícil que reviertan la situación de pobreza y exclusión social en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque sabemos que ya los sistemas educativos son algo deficientes. En el informe pasado hicimos un capítulo especial sobre el tema educativo que los invito a leer si tienen particular interés sobre este tema. Pero veamos también lo que pasa en salud. Nuevamente aquí estamos graficando el porcentaje del PIB destinado a salud. Vemos el mismo comportamiento. Belice y Costa Rica con inversiones muy altas y nuevamente Guatemala, que ya sabemos que es un estado muy débil, con una inversión en salud muy baja, del orden del 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de salud? Por lo que les mencionaba al inicio cuando les hablaba del marco de análisis. Si queremos que una población no esté excluida, que tenga oportunidad de desarrollar su bienestar social, necesitamos que sean poblaciones educadas y saludables. Y vemos que no se está dando la necesaria inversión social en estos temas. ¿Y por qué es relevante hablar de inversión social? Bueno, porque sí se observa una relación entre lo que se invierte y los resultados. Este gráfico es bastante claro en esto. Y aquí lo que graficamos en el eje horizontal es el gasto en salud y en el vertical la esperanza de vida, que es un indicador del estado general de la salud de los países. Y lo que se observa es que hay una tendencia que países que más invierten en salud tengan mejores indicadores en este tema. Entonces vean el caso, por ejemplo, de Belice, Panamá y Costa Rica. Todos invierten más del 4% de su Producto Interno Bruto en salud y tienen esperanzas de vida, o al menos las esperanzas de vida más elevadas de la región. Ahora, esto no quiere decir que la inversión sea lo único importante, ¿verdad? Hay temas de eficiencia, de calidad de las instituciones que inciden. Vean, por ejemplo, que El Salvador y Panamá dedican a salud cifras muy similares, pero los resultados de Panamá son mucho mejores. Entonces, por supuesto que es importante ver lo que pasa en temas de eficiencia y de la calidad de esta inversión social. Finalmente, para cerrar con este tema de la inversión, les presento este gráfico que es de CEPAL, del informe que les comentaba que se publicó hace unos meses. De hecho, lo tomé tal cual del informe. Y la línea naranja representa el gasto social per cápita de Centroamérica. Entonces, vemos lo que les he mencionado a lo largo de la presentación. Ha crecido el gasto social, pero el crecimiento es muy leve. Y si se compara con otras regiones, vean, por ejemplo, con el resto de Latinoamérica, que es la línea celeste, o con que es la línea azul, o con el resto de Latinoamérica del Sur, que es la línea celeste, vemos que la brecha se ha acrecentado. Es decir, las sociedades que han tenido mejores resultados es porque han invertido más. Y el nivel de crecimiento de Centroamérica
es muy leve y ya hemos visto por sus resultados que no es capaz de sacarnos de la situación actual. Perdón, es que no me pasa la diapositiva. Listo, ahora sí, disculpen. Les mencionaba que no solo la inversión es importante, sino también la calidad de esa inversión. Y lo que les presento es el porcentaje de los instrumentos de política social por país que definen metas concretas. En el cuadro que les hice alrededor de la pobreza vemos en específico los instrumentos de política social relacionados con la pobreza. Entonces vemos que en países como Guatemala y Costa Rica el 100% de los instrumentos tienen metas definidas, pero por ejemplo Nicaragua solo la mitad de sus instrumentos tienen metas definidas y Panamá también solo la mitad. Las metas, la definición de metas en un instrumento de política es lo básico para que esta política pueda ser evaluada, para que pueda ser gestionada basada en evidencia y en datos. Hoy en día sabemos que la evaluación constante de la política pública es necesaria para garantizar su efectividad y su eficiencia. Entonces, si ni siquiera lo básico se cumple en muchos de los países, podemos entender por qué ha sido inefectivo el gasto que se ha hecho. Entonces, en resumen, estamos hablando de gastos que no son suficientes y que en muchos países ni siquiera se gestionan adecuadamente ni están elaborados con criterios técnicos. Ahora, ¿qué pasa? Que a la luz de esta incapacidad de los estados de mejorar la situación de las personas, a la luz de esta exclusión que hacen muchos estados de las personas en vulnerabilidad, pues los centroamericanos y centroamericanas están buscando por su cuenta formas de solventar y de mejorar su bienestar. Entonces, como ya sabemos, la principal forma en que lo hacen las personas es por medio de la migración, que ha sido constante a lo largo de las últimas décadas y que hoy en día se mantiene como un elemento básico. Entonces, un poco para dimensionar cómo se traduce esta migración en un mejor bienestar de las personas, aquí graficamos qué tanto más grandes son las remesas en comparación con la inversión extranjera directa, que es una de las políticas impulsadas por nuestros países para fomentar el desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, en Guatemala, las remesas son 5 veces mayores que la inversión extranjera directa. En El Salvador estamos hablando de que son 11 veces mayores. Entonces, ante este abandono del Estado, las personas han recurrido a la migración y las remesas para mejorar su bienestar. Esto, por supuesto, que es una situación que mejora la difícil situación de muchas familias, pero es altamente frágil. Entonces, volvemos a este concepto de fragilidad. Ante cambios de la política exterior, ante cambios de lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, y hoy en día lo estamos observando, esta situación se podría revertir y la pobreza, la exclusión y la desigualdad podría acrecentarse a la luz de esta enorme vulnerabilidad que les he descrito. Ahora, ¿es esto, digamos, una situación que no nos deja marco de acción? Pues hay algunas señales que nos muestran que todavía hay tiempo para actuar. Aquí lo que les grafico es la pirámide poblacional de Centroamérica. En los colores verdes oscuros y azul oscuro era la situación en el 2000 y los colores más claros es la situación de 2015, muy similar a la que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que estamos observando? Que cada vez paulatinamente hay menos personas en edades de adolescencia y niñez y la mayor proporción de la población se va a ir concentrando en las edades de trabajar, es decir, va a ser población económicamente activa o al menos población en edad laboral. Las líneas punteadas negras es esa población proyectada en 2030. Entonces, vemos como en 2030 la mayor parte de las personas en Centroamérica van a ser parte de la fuerza laboral. Esto tiene implicaciones muy grandes para la política. ¿Por qué? Porque si hoy en día educamos a las personas en niñez y adolescencia, si les damos servicios de salud adecuados y si los preparamos en general para el ingreso al mercado laboral, en un futuro próximo van a tener alta probabilidad de salir de la situación de pobreza y exclusión que están hoy en día.
Obviamente esto siempre y cuando los estados generen políticas públicas efectivas para ampliar sus libertades y capacidades. Como hemos visto hasta este momento, eso no se ha hecho, pero todavía hay tiempo para hacerlo en la mayoría de países. Para concretar un poco esta idea, aquí lo que vemos es el año en que va a finalizar esta situación que se llama el bono demográfico, es decir, este momento en el que la mayor parte de las personas van a estar en edad laboral. Entonces, para Costa Rica y Panamá ese año ya llegó, ¿verdad? Pero para los países que hoy en día están en una situación de mayor gravedad, como Guatemala, Honduras, El Salvador, todavía tienen más de 10 años para generar políticas ojalá efectivas y para aumentar su inversión social y preparar a las personas, a nuestros adolescentes, darles capacidades y libertades que les permitan ser exitosos y exitosas en el mercado laboral en el que van a estar en años venideros. Entonces, quería cerrar con esta idea para que entendamos que todavía hay tiempo de revertir esta situación y que si lo hacemos exitosamente, con base en políticas basadas en evidencia, en datos, es posible mejorar muchísimo la situación actual. De hecho, este escenario de bono demográfico fue lo que utilizaron países como los tigres asiáticos para generar un desarrollo rápido en un periodo de tiempo corto. De momento, eso sería mi intervención. Como pueden ver, son muchos temas que hay que tratar con mucha velocidad. Entonces, quedo disponible para sus dudas, consultas o comentarios. Les reitero nada más que el último informe fue publicado en 2016 y tenemos programado el próximo año publicar otro. Entonces, precisamente estamos en una etapa de investigación donde todas las críticas, los apuntes, las sugerencias de personas como ustedes de todo Centroamérica nos puede ayudar muchísimo. Por lo tanto, desde ya les agradezco sus comentarios. Muchísimas gracias, Mario, por tu presentación. En este momento abrimos el foro para las preguntas, consultas, comentarios. Pueden realizar las mismas por medio del chat, redactando su pregunta, o bien pueden levantar la mano y si tienen las condiciones informáticas, con todo gusto les apertura el micrófono para poder escucharles. Así que quedamos atentos a sus comentarios. Muy bien. Ay, tenía por acá una mano levantada, ya no. Ok, seguimos esperando por sus comentarios. Bueno, Mario, le comento, tengo por acá una pregunta de Herbert Dávila. Dice, en términos de políticas de fomento al emprendimiento, ¿se ha considerado la inclusión de estas como herramientas para generar desarrollo de largo plazo en conjunto con la promoción de innovación? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, sí, el Estado de la región da seguimiento también a temas de emprendimientos. El asunto con este tipo de políticas es, primero, que requieren de recursos, requieren sobre todo de financiamiento y como mostraba en la presentación, actualmente digamos, la educación de las personas en Centroamérica y sobre todo la productividad es muy baja. Entonces, por más financiamiento que haya, por más políticas de emprendimiento que haya, si no logramos darles mayor capacidad a las personas de aprovechar estos recursos, va a ser muy difícil que salgan de una situación de desigualdad o exclusión. Habiendo dicho eso, es totalmente necesario, como bien apunta su pregunta, que los sistemas financieros y que de parte de los gobiernos haya un incentivo a través de tasas de interés bajas, a través de sistemas de protección del empresariado, de que se impulsen este tipo de emprendimientos. En el caso de Costa Rica particularmente, en el estado de la nación, damos un seguimiento a toda la innovación y emprendimiento que se hace en Costa Rica y hemos podido observar que es bastante bajo en nuestro país.
y que no está orientado a los sitios de mayor valor agregado. Entonces, eso es un llamado nuevamente a que nuestros países recolecten información también sobre emprendimiento, sobre innovación, para poder identificar las áreas donde hay mayor potencial de desarrollo. Todos nuestros países tienen altos potenciales de acuerdo a sus ventajas comparativas que deben ser explotados. Pero si no tenemos esa información, si nuestros gobiernos no recolectan esa información, va a ser muy difícil que estos emprendimientos sean estratégicos y permitan posicionarse a nivel internacional. Pero en definitiva es un tipo de política y de incentivo que ha probado tener grandes resultados en otros países. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Seguimos con el foro abierto para que puedan realizarnos sus consultas. Tengo por acá a Luis González que nos está levantando la mano. Voy a aperturar el micrófono y le escuchamos, Luis. Hola, sí, muchas gracias. En realidad yo quería enviar mi pregunta por escrito, pero bueno, no, era básicamente en torno al tema demográfico de este gran bono de personas en edad productiva, como eso se vinculaba al tema educativo, que me parece que hay algunos retos interesantes y quería conocer un poco más sobre las eventuales recomendaciones que el último informe Estado de la Región hizo al respecto. Gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias por la consulta. Voy a mover las diapositivas a ver si pueden verlas ustedes. Aquí lo que tengo es esta pirámide que les presentaba y precisamente el último informe lo que enfatizaba es que si observamos la situación actual, los niveles educativos de las personas en Centroamérica son muy bajos. Pues, por lo tanto, esto acarrea salarios bajos y acarrea un sistema productivo que es incapaz de generarle los ingresos a las familias necesarios para salir de situaciones de exclusión y pobreza que hemos observado. En términos de políticas que se deben implementar, el Estado de la región ha identificado, por supuesto, que se debe invertir más, como les mencionaba, que se debe invertir mejor, pero sobre todo que el ritmo que llevamos no es el adecuado. Entonces nosotros incluso estimamos el tiempo que requerirían los países en Centroamérica para alcanzar situaciones de países de ingreso medio e ingreso alto, de mantenerse los niveles de inversión actual. Y estamos hablando de que son aproximadamente 10, 20, incluso 30 años para alcanzar una situación levemente más adecuada. Y entonces, reitero que si nos esperamos hasta ese momento, si somos tan pacientes, las situaciones de crisis política, de crisis social o de crisis incluso climática podrían hacernos retroceder enormemente. Y el caso hoy en día de Nicaragua es el más esclarecedor. También es importante enfatizar en que de cara a políticas de juventud, el Estado de la región ha reiterado que debe ser una educación orientada a creación de capacidades, es decir, hacer personas jóvenes con capacidades de emprendimiento y con capacidades de aprovechar lo que el mercado laboral hoy en día está solicitando. También es importante tomar en cuenta, y lo estamos investigando actualmente, que el desarrollo actual de las tecnologías de información hace que en el futuro los trabajos van a ser muy diferentes a lo que se están necesitando hoy en día. Entonces los países deben ver a futuro y entender que la educación no puede mantenerse de la forma en que se está dando hoy en día, sino que debe prever este futuro del trabajo que va a ser muy diferente. Todo esto para que cuando ya lleguemos a esta pirámide en líneas punteadas negras y la mayor parte de nuestra población esté en edad productiva, podemos aprovechar este bono demográfico para invertirlo en todo lo que nuestra región requiere mayor inversión. Muchísimas gracias, Mario, por su respuesta. Bueno, no tenemos más consultas. Quisiera dar quizá un minuto más
para que puedan formularlas y si no, pues vamos a concluir con este seminario en línea. Ok, por acá, bueno, no, habían levantado la mano, pero no, seguimos con el tiempo abierto, sí. Lidabel Almendares me está levantando la mano. Lidabel, voy a aperturarle el micrófono y escuchamos su pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias a Mario por tan excelente presentación. Básicamente, que creo que me incorporé tarde, ¿dónde puedo bajar el informe del Estado de la Nación? Y me imagino que dentro de las recomendaciones, Mario, particularmente soy hondureña y entendí durante su presentación que Honduras es uno de esos países que está más rezagado en términos de inclusión social, hablando propiamente dicho. Usted mencionaba que más o menos siguiendo ciertos tipos de políticas debería de tomar más o menos alrededor de unos 10 años ponernos a tono, digamos, de ciertos países a los cuales quisiéramos alcanzar ciertos niveles de desarrollo. Sí me gustaría conocer si dentro del informe están recogidos esas recomendaciones que apunten hacia ello. Muchas gracias, Lidabel, por su comentario. Muchas gracias por la consulta. Bueno, primero el informe está disponible totalmente en línea en el sitio estadonacion.or.cr. Ahí hay una sección completa dedicada al tema de educación y también el capítulo social. De hecho, el sitio web permite descargar los capítulos específicos y aprovecho para comentarles que tenemos otros informes un poco más recientes que están en ese sitio, como lo es Estadísticas de Centroamérica 2018 y 2017, que estos nuevamente tienen algunos datos más actualizados. Sobre el tema de Honduras, no tengo en este momento el dato específico de cuántos son los años en que proyectamos en que de mantenerse la inversión actual, Honduras podría encontrarse en una situación más favorecedora. Sin embargo, sí le puedo decir que Honduras es de los países que nosotros calificamos en el informe anterior como los países que tienen un ritmo de crecimiento menos favorecedor. Aquí, lamentablemente, en temas educativos, se refleja lo que vimos en temas de pobreza y de exclusión, es decir, que hay enormes desigualdades entre Panamá y Costa Rica, que son los países que tienen un desempeño un poco mejor, y los países del norte de Centroamérica. Pero sí, y como hemos podido observar a lo largo de la presentación, lamentablemente el caso de Honduras, particularmente en cifras de pobreza, es muy elevado. Y si bien ha habido algunas mejoras, son totalmente insatisfactorias debido a la situación de vulnerabilidad en que estamos hoy en día. Muchísimas gracias, Mario. Nuevamente, bueno, no sé si Lidabel tiene algún otro comentario. Tengo todavía por acá su mano levantada. Voy a aperturar el micrófono y le escuchamos. Sí, perdón, justamente en esta línea, Mario, nosotros vemos y generalmente, por ejemplo, vanagloriamos mucho el hecho de que Honduras ha sido, a pesar de todos los acontecimientos que se han dado a nivel internacional, ha sido uno de los países de la región que en términos de crecimiento económico ha tenido, si bien no un crecimiento deseable, ha tenido un crecimiento moderado comparado con el resto de países de la región. Sí sabemos que debemos de crecer económicamente hablando a niveles superiores al 6%. Sin embargo, no sé si dentro del análisis que ustedes hacen hay ahí alguna comparación, algún parámetro que nos pueda dar la luz. Yo estoy clara totalmente y coincido con usted de que el tema educación y salud son pilares básicos para construir unas condiciones de desarrollo favorables en los países. Pero sí, no sé si hay forma de hacer como una triangulación de data que nos indique cómo podemos realmente mejorar tanto tema educación, salud y con tema de crecimiento económico a nivel de emprendimiento, como mencionaban por ahí, a nivel de identificación de nuevas oportunidades de producción, los nuevos nichos de mercado a través de la suscripción de tratados de libre comercio que tenemos ya vigentes con nuestros principales socios comerciales.
Entonces, no sé si hay algo por ahí dentro del estudio. Sí, muy interesante su consulta. El tema de crecimiento económico, de hecho, hablar de tasas de crecimiento del 6% anuales hoy en día, ¿verdad? Solo desde el punto de vista económico es satisfactorio, sobre todo porque el mundo entero está en una situación de desaceleración. La mayoría de países está creciendo a ritmos muy leves, incluso en Centroamérica. Pero sobre todo algunos de nuestros principales socios tienen economías que en este momento no están experimentando su mayor crecimiento. Entonces ese indicador por sí solo es bueno. Ahora, el asunto es que nuestro informe ha constatado, y bueno, no solo nosotros, sino otros organismos, que ese crecimiento no se ha traducido en mayor bienestar para las grandes mayorías. Entonces, por eso es que es tan relevante estudiar el tema de exclusión social, el tema de desigualdad, y por supuesto el tema de pobreza. ¿Por qué? Porque si no hacemos los cambios que he mencionado en la presentación, el crecimiento económico se puede dar y se debe dar, pero no va a llegar a las grandes mayorías de la población. Y esto, por supuesto, es preocupante debido a que estamos hablando de poblaciones que están sufriendo en el día a día, pero también elevan los niveles de vulnerabilidad. Es decir, sociedades desiguales, sociedades con tanta exclusión, son sociedades que en cualquier momento pueden derivar en crisis sociales y políticas. Y lo que estamos observando en Nicaragua es un claro ejemplo. Entonces, el tema del crecimiento económico debe alegrarnos, pero debe hacernos entender que por más crecimiento que tengamos, si no superamos estas trabas que hemos mencionado, si no ampliamos las capacidades de la población, esto no se va a traducir en mayor bienestar y puede derivar en situaciones de crisis que se van a traer abajo ese mismo desempeño económico. En el informe de Estado de la Región hay un capítulo económico que analiza con más detalle esto que le estoy mencionando, pero ya en el próximo informe que vamos a sacar el próximo año, podemos visualizar que se mantiene esta situación de tasas de crecimiento que no son malas, pero que no se traducen en bienestar, que a fin de cuentas es la idea del crecimiento económico, sobre todo a la luz del marco de desarrollo humano que utilizamos nosotros. Muchas gracias, Mario. Por acá tengo un comentario y pregunta del señor Herbert Dávila. Él comenta, creo que es importante considerar otros factores además del mero crecimiento. Esto respecto al comentario de nuestra amiga hondureña. Lo anterior en línea con la experiencia nicaragüense, de la cual a pesar de las políticas públicas de carácter macroprudencial, un evento político puede generar severas distorsiones a como mencionaba Mario. En este sentido, en un escenario de arreglo político en Nicaragua, ¿existen proyecciones en el informe de la región respecto a posibles retrocesos en temas de pobreza, exclusión y desigualdad? ¿Me podría reiterar la última parte de la pregunta? Es que no entendí la última sección. Sí, bueno, es que no entendí la última sección de la pregunta. ¿Me la podría reiterar, por favor? Con gusto. Comenta, en este sentido, en un escenario de arreglo político en Nicaragua, ¿existen proyecciones en el informe de la región respecto a posibles retrocesos en temas de pobreza, exclusión y desigualdad? Perfecto, sí. Me parece muy relevante su comentario y el caso de Nicaragua, en definitiva, es una alarma para toda la región. Es decir, todos nuestros países, sin ninguna excepción, tienen hoy en día situaciones políticas y sociales que tienen el potencial de derivar en la lamentable situación en que está Nicaragua. Ahora, en términos de las proyecciones a futuro, nosotros no hemos generado proyecciones para Nicaragua en temas de pobreza y de economía, particularmente porque los datos son totalmente inexistentes y los pocos que hay no son confiables. La situación actual de Nicaragua impide tener acceso a la información necesaria para generar este tipo de proyecciones. Sin embargo, hay organismos en Nicaragua que ya han generado algunas proyecciones, por ejemplo, FUNIDES, y el de la desaceleración económica es total, ¿verdad? Ya Nicaragua está en una crisis económica y por supuesto que esto se va a derivar en aumentos de pobreza, de exclusión y desigualdad. De hecho, algunos de los indicadores que les presentaba hoy en día, que les presentaba en esta presentación, tenían el problema de que ya en años más recientes tenían altos cuestionamientos, es decir,
ya la sociedad civil se estaba dando cuenta de que las cifras de pobreza, desigualdad, probablemente no eran las reportadas. Por supuesto que esto es un problema para las personas que hacemos investigación y para el próximo informe vamos a tratar de controlar estos datos. Pero para responderle directamente a la pregunta, sí hay evidencia de que la situación de pobreza se va a agravar en Nicaragua, pero es una evidencia que nosotros no hemos generado ante la dificultad para acceder a la información. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta. Creo que hemos logrado solventar las consultas que nos han realizado. Muchísimas gracias a todos por su conexión. Muchísimas gracias, Mario, por su tiempo y por su exposición. Agradecemos a Estado de la Región por el tiempo que han brindado en organizar esta serie de seminarios en línea que han sido de gran aporte para el público que se conecta. Vamos a finalizar. Muchísimas gracias a todos, a todas por su conexión. Y bueno, nos escuchamos en un próximo seminario en línea. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, saludos. Adiós.